Estamos en este curso transformador, el curso de la espiral. Hoy estamos en nuestro cuarto nivel. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento, cómo transformar el dolor en sabiduría. ¿Has notado que hay personas que atraviesan pérdidas terribles y eventualmente encuentran la paz? Mientras que otras personas quedan atrapadas en dolores menores por muchos más años. La diferencia no está en lo que pasó, sino en algo más sutil. Hoy exploraremos esa diferencia crucial entre el dolor, que es inevitable, y el sufrimiento, que es opcional. Imagina que llevas una mochila con una piedra de 5 kilos. Eso es dolor real, pesado, incómodo. Ahora imagina que cada día agregas otra piedra pensando en lo injusto que es cargar la primera. Eso es sufrimiento. Hoy aprenderemos a cargar no solo el peso, solamente el peso necesario, no el que nosotros mismos agregamos. Bueno, bienvenidos a esta experiencia de transformación, un punto de inflexión donde el dolor se convierte en maestro. Bienvenidos a este viaje profundo hacia la comprensión del sufrimiento como catalizador del crecimiento personal y la sabiduría interior. ¿Qué es realmente el sufrimiento? El dolor es un visitante inevitable en la casa de nuestra vida. Llega sin invitación, una pérdida, una traición, una enfermedad, un fracaso, entre comillas fracaso. Se supone que debe quedarse el tiempo necesario para entregar su mensaje y luego irse, pero a veces, sin darnos cuenta, convertimos a ese visitante temporal en un inquilino permanente. Le damos una habitación, luego otra, hasta que ocupa toda la casa y ya no es dolor visitando, sino que es un sufrimiento viviendo con nosotros. Esta es una descripción de esa ecuación, mientras que el dolor es inevitable en la experiencia humana, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. Es la capacidad o es la capa adicional que agregamos cuando no podemos aceptar lo que es. Ahora vamos a ver el dolor versus el sufrimiento. ¿Cuál es esta diferencia? El dolor es una experiencia directa, cruda, inmediata. Es el momento cuando pierdes a alguien amado, cuando te traicionan, cuando el dolor que está ahí es información y nos dice que algo importante está sucediendo. Y el sufrimiento es lo que hacemos con ese dolor. Es nuestra opción. Es revivirlo mil y una veces en nuestra mente. Es anticipar futuros dolores también basados en temas pasados. Es construir una identidad alrededor de nuestras heridas. Es sufrimiento, es dolor congelado en el tiempo, perpetuado en nuestra mente. ¿Cuál es el origen de este sufrimiento persistente? ¿Cuál es el origen? Bueno, pues tenemos varios enfoques, ¿no? Desde la neurociencia, desde la psicología holística, por ejemplo. La psicología holística nos dice que el sufrimiento es un dolor multiplicado por la resistencia. O sea, es lo que sucede cuando no podemos aceptar lo que realmente es, lo que está ocurriendo. Cuando peleamos mentalmente contra la realidad una y otra vez. Si el dolor es la primera flecha que la vida nos lanza, el sufrimiento son las 1000 flechas adicionales que nosotros mismos nos lanzamos, reviviendo, anticipando o analizando obsesivamente. Esta es, digamos, una visión desde la psicología holística, desde el coaching ontológico. El sufrimiento es vivir en la conversación permanente de nuestro dolor, o sea, como que no salimos
de esa situación y creo que a todos nos pasa, todos somos seres humanos y todos tenemos situaciones que pueden ser más dolorosas, más o menos difíciles que otras y a veces caemos en ese ciclo y terminamos como esta visión o esta interpretación del coaching ontológico donde la conversación se vuelve permanentemente el tema sobre nuestro dolor. Bueno, y no es algo que sea difícil en relación a lo que nos pasó, sino es lo que se convierte y cómo interpretamos todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Desde la perspectiva energética, el sufrimiento crea un vórtice energético que succiona nuestra vitalidad, o sea, nos sentimos como un agujero negro emocional que distorsiona todo a nuestro alrededor, los chakras se bloquean, eh, el corazón se cierra para no sentir más dolor, no queremos sentir más dolor y nos bloqueamos. El plexo solar, ese punto aquí en medio del pecho, es un punto energético principal, colapsa perdiendo el poder personal. La garganta a veces se bloquea desde esa perspectiva energética porque somos incapaces de expresar lo que nos duele. Y ya desde la neurociencia, pues vemos que el sufrimiento activa el cerebro en distintos puntos, en el cual se queda, digamos, como un ciclo activo en el cerebro donde el cortisol y la adrenalina y las endorfinas están ahí en un ciclo adictivo y que a veces, eh, pues, como que nos podemos volver adictos a esa sensación de cortisol, de adrenalina y de endorfinas y no salimos del ciclo del dolor, ¿no? Porque también nuestro cerebro se acostumbra a estas sustancias que no son positivas del todo cuando están en exceso o en desnivel y esto genera también digamos, una situación muy particular en nuestro cuerpo al tener un sufrimiento de carácter persistente. Otro punto que es quizá complejo en este tema del sufrimiento es cuando el sufrimiento ha pasado ya mucho tiempo y seguimos cargándolo y el sufrimiento se convierte en identidad. O sea, un poco lo que hablábamos al inicio de que yo le voy dejando un cuarto al sufrimiento en la casa, luego le doy dos cuartos, la media casa, la casa entera, y luego cuando nos damos cuenta que era algo que debería haber sido temporal, está viviendo de manera permanente con nosotros a tal punto que lo llegamos a reconocer como nuestra identidad, como parte de nosotros. Y bueno, pues en ese ejercicio también en la parte de esa bioquímica del cerebro, también hay ganancias ocultas externas. Entonces, si yo sufro, tengo la atención de otros. Hay personas que están más pendientes de mí y yo quiero que esas personas estén así dependientes de mí. Entonces, en vez de hablarlo, y decir, oye, a mí me gusta que estés pendiente de mí, utilizo ese dolor y ese sufrimiento como una ganancia secundaria que está tras bambalinas o entre renglones de manera oculta, porque estoy ganando la atención de otros, porque en cierta medida también puede generar evitar otro tipo de responsabilidades, ¿no? Y bueno, y también ahí puede haber un ciclo de drama compartido en relación al tema que no se quiere soltar. ¿Qué arquetipos del sufrimiento podemos ver? La víctima, el mártir, el salvador. Aquí hay pues como unos ejemplos de estos arquetipos del sufrimiento. La víctima es el mundo me hace esto, o sea, ¿por qué la vida es tan injusta?
todo está en algo externo y yo solamente soy el que sufre las consecuencias. No tengo poder sobre la situación, sencillamente soy reactivo a la situación, no tengo el poder. Y ahí hay una paradoja porque, digamos, desde la víctima, entonces la víctima obtiene paradójicamente el poder a través de su impotencia. Entonces la persona cae en ese modo de víctima, se siente impotente en su entorno, en su sistema cercano, pero a través de esa impotencia logra que el sistema se movilice, las personas que están a su alrededor se movilicen y a través de ese dolor obtiene poder. Entonces, este es el arquetipo de la víctima. El arquetipo del mártir. Sufro por los demás. No, yo tengo que sacrificarme para que mis hijos coman, para que todo el mundo esté feliz, para que la casa esté como debe estar. Si yo no hago esto, nadie más lo hace. Entonces, el sufrimiento, el mártir eh, toma el sufrimiento y lo transforma en nobleza. Se sacrifica de una manera excesiva y luego resiste para que su sacrificio no sea valorado. En este caso, el control es a través de la culpa. ¿Sí? Yo me doy por los demás. No dejo que los demás asuman lo que les debe corresponder, sino que yo termino asumiendo la responsabilidad de todos los que me rodean. Ese es el arquetipo del mártir. El arquetipo del salvador. Debo rescatar a todos. Evita su propio dolor enfocándose en el dolor ajeno. Entonces, aquí en este sentido, digamos, en estos procesos de sanación, de medicinas ancestrales y de todo este tema que a veces es compartido por algunas personas, incluso de las que participan en estos escenarios, eh, a veces queremos ayudar a que otros se sanen cuando nosotros no hemos sanado nuestro propio dolor. Entonces, el arquetipo del Salvador es el que está enfocado en ayudar a que el dolor ajeno se dinamice cuando el Salvador, el que sufre de ese arquetipo, no logra gestionar su propio dolor. Y adicional, su ayuda termina debilitando a las personas que aparentemente salvan, ¿no? Entonces, este tema de los arquetipos es importante tenerlos muy en cuenta porque de manera inconsciente o desde el subconsciente también podemos tener información relacionada a cómo era la dinámica en nuestro hogar, nuestros padres, nuestras parejas, qué modelo nos servía o nos sirve y a veces podemos asumir este tipo de roles. Entonces, por eso es importante observarlo, identificarlo para poder pues generar una dinámica positiva en relación a cómo estamos asumiendo el dolor, ¿sí? Teniendo claro que el sufrimiento es igual, poniéndolo en una ecuación, el sufrimiento es igual al dolor por la resistencia por el tiempo que me la aguanto. El dolor solo es intenso, limpio, es con principio y un fin natural. El dolor solo tiene un principio y un fin natural. Pero cuando ya mezclamos dolor con resistencia, entonces se amplifica, se distorsiona y a veces se perpetúa. Entonces, y si a ese dolor con resistencia le aumentamos tiempo, pues se convierte ya en un elemento de identidad y empezamos a asociarlo con nuestra identidad y nuestra forma de vida. Entonces, el dolor por sí solo, pues tiene un mensaje, es un mensajero, viene con una información que si la gestionamos de manera adecuada, pues tiene un principio y un final de manera natural. Pero si ya le metemos resistencia, que distorsiona esa información, la amplifica y le metemos tiempo,
podemos llegar a consolidar ese dolor como una forma de vida. Entonces, si lo hacemos de esa manera drástica, como en esa última ecuación, ¿qué empieza a pasar? Pues a nivel físico, miren ustedes que hemos llevado varias sesiones aquí hablando de varios temas que vamos nivel tras nivel explorando. Y si ustedes observan en los niveles, 3 niveles anteriores y en este, el nivel físico, siempre el sistema inmunológico es el que se compromete. El sistema inmunológico es como que el que recibe el golpe de toda la información que no gestionamos. Podemos sentir o desarrollar procesos de inflamación crónica, dolor físico, fatiga, envejecimiento acelerado por el estrés, a nivel emocional, incapacidad de experimentar alegría, desconfianza, de momentos de paz. Estamos en paz y estamos desconfiando de, bueno, esto será que va a durar, esto no va a durar, en qué momento pasa algo malo, ¿sí? Y nos saboteamos los espacios de paz por esa información de dolor que no hemos podido gestionar. Eh, Adicción a la intensidad emocional, que era un poco lo que también hablábamos hace un poco, que esas sustancias en el cerebro empiezan a generar una dependencia que si está asociada a un arquetipo de dolor, pues yo tengo ahí es una bomba completa, ¿no? Que puede generarme una adicción a sentir dolor, porque a nivel bioquímico me gusta cómo el cuerpo secreta estas sustancias y de manera adicional puedo estar ganando en este juego arquetípico del dolor en mi sistema, con mi familia, con mi pareja, con las personas que se encuentran alrededor mío. A nivel mental, rumiación obsesiva, anticipación de futuros sufrimientos. Bueno, esto creo que también a nivel mental, pues nos ayuda mucho tener una mente saludable, sana y tener los pensamientos ordenados. Esto creo que ayuda bastante y a nivel espiritual, pues empieza también a generar una desconexión del propósito, ¿sí? Creo que Dios me está castigando o incapacidad de encontrar el significado y esto, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me ocurrió? ¿Sí? Y yo, al sentirme que esto no fluye, que puede ser por castigo o porque no encuentro una razón lógica de mi sufrimiento, puedo experimentar bloqueos hacia la gracia divina, hacia, a esa conexión con la divinidad. Bueno, creo que hay varias personas que se han venido sumando en este ejercicio. Quisiera saber quién quisiera saludar o quién quisiera compartir un poco de alguna idea que tenga en relación a, a este sufrimiento como maestro y no como tirano. Bueno, creo que estamos tímidos en este momento. Ya vamos un poco más de la mitad del ejercicio, creo. Eh, aquí, digamos, esa imagen es muy hermosa, ¿no? Creo que el tema de cómo una mariposa pasa su proceso de metamorfosis y tiene que transformarse para convertirse en algo realmente hermoso y maravilloso. Creo que es una imagen que es bastante transformadora en sí misma, en su simbología de cómo la naturaleza expresa la metamorfosis. Y creo que es esa invitación que está en la genética nuestra, en la genética de la naturaleza, es una información que hace parte de nuestra creación, de nuestros genes, y es que todos debemos asumir caminos de transformación en los distintos momentos de la vida. Recordar que el sufrimiento
no está aquí para destruirnos, sino como un espacio de transformación para despertar nuestra vida, para despertarnos en las relaciones y pasar a un momento mucho más divino de gracia, para despertarnos en el ámbito profesional, para despertarnos en temas de salud física, ¿sí? Cuando las enfermedades empiezan a ser recurrentes y estoy descuidando mi cuerpo y no, o sea, la vida me está llamando es a cuidarme, a observarme, a tenerme como prioridad. Cuando vemos que el sufrimiento también nos convoca a un nivel espiritual mucho más elevado, donde nos puede llevar a una percepción mucho más profunda, donde nosotros podemos percibir ese mensaje, esa enseñanza, pero tenemos que dejarnos moldear, tenemos que abrir los ojos para la observación, nuestros oídos, nuestros sentidos, para observar todas estas posibles cambios que el dolor venga a traer, a recordar en nuestra vida de una manera consciente, transformando nuestra experiencia de vida. ¿Cómo hacemos alquimia del alma? Pues primero es identificar si estamos sintiendo un dolor permanente, si lleva viviendo mucho tiempo en nuestra casa, si tiene un cuarto, ya se quedó a vivir o tiene media casa o la casa entera. A través de todo este diálogo que hemos tenido desde el principio, pues creo que ahí en esa medida ustedes van escuchando y van identificando si esto resuena con su experiencia de vida. Pero lo importante, como siempre, es generar un ejercicio de reconocimiento. Ver el patrón, observarme en mis momentos de dolor, identificar si esto es algo que yo lo estoy repitiendo de manera perpetua, o sea, que del cual no he querido salir y tengo que reconocer que también de manera oculta puedo estar ganando al perpetuar estos modelos de dolor. ¿Qué gano yo y qué pierdo si dejo y suelto y dejo transformar este dolor? Entonces, hay un ejercicio muy importante y es escucharnos. Es chistoso decirlo, ¿no? Porque todo el mundo, todos estamos como en automático hablando y hablando y hablando, pero a veces es bueno escuchar lo que hablamos, o sea, que nosotros seamos de verdad escuchas de nuestra propia voz para ver qué son las historias que contamos, porque a veces contamos historias nefastas, a veces nos enfocamos solo en lo negativo, a veces nos enfocamos en... Entonces es bueno identificar eso que está saliendo, que está brotando de nosotros, qué historias estamos contando de nosotros mismos. Segundo, sentir. O sea, no hay que evitar el dolor hay que atravesarlo, hay que dejar que nos atraviese, ¿sí? Cuando llega una situación de salud o una pérdida, hay que dejar que el dolor nos atraviese las fibras del corazón, no hay que dejarlo, no hay que retenerlo, porque si lo retenemos no lo dejamos procesar completamente la información que nos tiene para brindar. Entonces tenemos que dejarnos sentir y vivir el dolor. Es a veces difícil porque pues cuando uno está en una situación de dolor, uno quiere es ya salir de la situación y respirar y sacar la cabeza y como salir a flote, por decirlo de alguna manera. Y lo más pronto posible, porque hay una resistencia a sentir dolor, pero también si nos dejamos sentir ese dolor, si nos dejamos ver vulnerables en medio del dolor, en esa vulnerabilidad, observando nuestra vulnerabilidad, es que podemos entendernos a nosotros mismos y entender las vulnerabilidades del otro.
Si nosotros no entendemos nuestras propias vulnerabilidades, con dificultad vamos a entender las vulnerabilidades del otro. Entonces, este es un ejercicio que sí, que a veces puede ser muy fácil decir acá, micrófono, pero cuando estamos realmente atravesando el dolor, es duro. Y hay dolores de dolores, pero debemos salir de esa situación del sentir y pasar al momento de extraer la sabiduría oculta que guarda cada sufrimiento, cada dolor. ¿Qué están haciendo? Si esa situación murió, si esa situación la estoy soltando y representa una muerte, ese vaso debe transformarse y llenarse en algo nuevo. Entonces, ¿qué está surgiendo? ¿Qué habilidad, qué fortaleza estás desarrollando después de que ocurrió ese momento? Porque a veces no vemos lo positivo del dolor, a veces estamos tan empecinados en ver solo dolor, 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 que no nos permitimos observar también esa sabiduría oculta que ha generado que a través de ese dolor mueran unos espacios o se cedan o se sueltan unos espacios para dar espacio a momentos y a una sabiduría nueva, una comprensión nueva. Y llegar comprendiendo ese dolor a la liberación. Ahí es cuando yo suelto la situación, cuando la situación no me domina, cuando yo en realidad no me identifico con el dolor que estoy transitando, sino que ya empiezo a soltar esa situación, cuando ya la desarraigo completamente de mí y le doy el permiso de que pueda dar un paso al lado para que yo pueda utilizar este espacio de una manera diferente, con coraje de enfrentar lo que soy después de esa situación. ¿Quién soy después de ese dolor? Cuando me permito experimentar eso, puedo entender la liberación del dolor. Y estos son ciclos, ¿no? Estos son ciclos. Esto no es como que, ay, ya lo aprendí la primera vez y ya perfecto, porque ahí perfectamente, ahí el último punto precisamente es integrar esa sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pasamos por ciclos de dolor, pero cada dolor que vivimos y que asumimos con este ejercicio de reconocer, sentir, dejarlo fluir, así nos duela, dejarlo fluir, extraer ese mensaje y a través de ese mensaje reconfigurar lo que somos, lo que percibimos de nosotros y cómo eso genera un espacio para integrar y vivir la vida con mayor sabiduría. Y aquí, como este curso, Espiral de Luz, vamos a estar pasando por varios momentos de dolor en la vida, pero cada vez que ocurre esta situación, ya vamos a tener una experiencia aprendida, ¿no? Ya vamos a tener una experiencia aprendida. Es como como cuando uno es adolescente y tiene su primera novia que duró un mes o 2 meses y le terminaron a uno y uno se echó a la muerte, o bueno, en mi generación era así, no sé si hoy en día las generaciones sean tal vez diferentes o si les duela algo. En mi caso, a mí me terminaron como mi primera novia de 1 o 2 meses y yo duré llorando una semana porque yo decía, pero ¿por qué me termina? O sea, si estaba, o sea, si yo me sentía tan bien. Entonces ya uno como que va experimentando cómo transitar ese dolor, digamos, de manera particular para este ejemplo de las relaciones. Y luego ya cuando ocurre uno termina con otra pareja, una relación, pues cada vez va aprendiendo más y más elementos y esa espiral de la vida vuelve y pasa y hay momentos o áreas que ya las robustecemos tantos que ya no volvemos a pasar por ahí o duramos mucho tiempo en volver a pasar.
pero la vida siempre nos está retando con situaciones y mensajes que a veces vienen disfrazados de dolor, pero que si podemos quitar esas máscaras, podemos comprender la sabiduría de cada momento. ¿Qué herramientas prácticas? Meditación. Meditación, y quiero con esto decir que la meditación no solamente es sentarse en un lugar oscuro, quieto, o sea, tú puedes meditar caminando, tú puedes meditar lavando la loza, tú puedes meditar escuchando música, tú puedes meditar descalzo, tú puedes meditar en la ducha, tú puedes meditar en el espacio en el que tú te permitas entrar en conexión contigo mismo y con la divinidad, ¿cierto? Donde podemos tener ese espacio interno. Entonces, tener espacios para con nosotros durante el día es importantísimo. Y al menos una vez por semana estar como recuperando, recolectando la información de los aprendizajes que han transcurrido durante la semana y cómo integro eso en mi saber para que pueda tener como una mayor profundidad. Y el sufrimiento, algunos lo ven como iniciación, ¿no? El sufrimiento no gratuito o perpetuo, sino que son experiencias que vinimos nosotros a vivir, que están diseñadas para enseñarnos elementos muy puntuales para que nuestra vida se catalice y pueda ser transformada. ¿Sí? Nosotros, el dolor es un recordatorio que debemos soltar, morir, trascender a una versión limitada de nosotros mismos para renacer a una visión más expandida, más amplia, más elevada de la vida y de nuestra comprensión. La clave está en saber cuándo la iniciación está completa y no quedarnos ahí, no quedarnos en esa cueva oscura después de haber encontrado el tesoro, sino salir de esa cueva oscura con el tesoro y salir a compartirlo. Bueno, y bueno, esto ha sido todo por hoy, por este tema del sufrimiento como maestro en este nivel 4. Cuando nosotros dejamos de resistir el sufrimiento, deja de ser sufrimiento y se convierte en algo intenso. Cuando dejamos de identificarnos con el sufrimiento, esto se convierte en experiencia, en una experiencia que puede ser intensa. Ojo, puede ser intensa, pero cuando extraemos esa sabiduría, esa experiencia intensa se transforma en fortaleza. Estamos un poco más fuertes que antes. Y cuando soltamos completamente la situación, se convierte en compasión. En compasión primero conmigo mismo, que he tenido que afrontar esa situación, y cuando soy amable conmigo mismo, cuando me abrazo, cuando me compadezco en medio de lo difícil que a veces puede ser la vida, pero esa compasión no se queda en mí, sino que me hace ser más amable y más compasivo con el dolor de los demás. Porque así como yo, identifico que otros también están sufriendo y que quizá necesitan una voz de aliento para que puedan trascender en esta experiencia y llegar exactamente a la medicina que necesita cada alma para poder experimentar esa expansión. Muchas gracias. Este de verdad que es un tema enriquecedor. Veo aquí a varias personas, a Nina, saludos, Carol, Julie, Cami, Daniela, Pasiflora, que no sé el nombre exacto. Qué rico que estén acá. Quisiera saber qué de lo que escucharon, qué les movió, qué fibras les tocó en su corazón, en su experiencia, y
Y bueno, el micrófono es de ustedes. Daniela, adelante. Oh, hola Juli, muy buenas noches para todas. Bueno, pues creo que, bueno, ya tú pues, básicamente lo dijiste todo, ¿no? El sufrimiento es un maestro en nuestras vidas, ¿no? Me hiciste recordar, yo creo, no sé, como mi opinión, creo que la etapa de la mayoría es las primeras relaciones, ¿no? Son como ese primera vista hacia el sufrimiento. Sí, Me, uno cree que no va a salir de eso, ¿no? Uno no cree que va a salir vivo de ahí, pero resulta que sí. Total. Ujú. Yo recuerdo mucho que mi primera relación pues fue muy intensa, ¿no? Mi primer novio, bueno, digamos que el amor de la vida en su momento. Entonces yo recuerdo que de todos los episodios que cuando terminábamos, o sea, literal a mí se me acababa el mundo. Yo decía, no, ya mi mundo no sigue. O sea, era una cosa terrible. Digamos que pues afortunadamente mi alma en su sabiduría buscó herramientas como para ir lidiando con ello. Pero hoy en día digo, ha pasado ya creo que 8 años y digo como, y me da risa, ¿no? Es como esa risa de, bueno, y estoy acá y veo esa relación como algo muy bonito en el sentido que me enseñó muchas cosas, ¿sí? Me enseñó a quererme, a, pues sí, a valorarme, como a decir qué es lo que yo permitiría y qué no, digamos, en una relación próxima, ¿no? Entonces, pues creo que, digamos que, pues fue muy enriquecedor, ¿no? Es eso. Sí, y la vida nos sigue pasando en esa espiral y nos vuelve, digo yo utilizo, yo he venido, mi mamá ha sido docente y yo también he tenido la posibilidad de ser docente, entonces yo digo es, la vida nos pasa al tablero, ¿sí? Como a pedirnos cuentas de la lección, si no la aprendimos o no la aprendimos. Entonces, la vida es eso, una espiral y nos pasa nuevamente por situaciones similares para ver si ese dolor trascendió, si ya salimos de ese arquetipo de dolor, de víctima, de mártir, etcétera. Y vamos aprendiendo y vamos fortaleciendo y expandiendo nuestra experiencia de vida. Gracias, Daniela, por ese comentario. No sé si alguien más quiera compartir su experiencia o qué le queda de este ejercicio. Bueno, no, creo que no. Entonces, a ver, un ¿Están ahí? micrófono. Julie, sí, sí, dale. Ah, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Sí, Nina, adelante. Ay, sí, mi Juli. Ay, buenas noches a todos. Buenas noches, Juli. Eh, Ay, qué pena, no me había podido conectar en ocasiones anteriores, pero estoy feliz de estar acá y preciso ese mensaje de hoy del dolor y el sufrimiento le llega a uno como una cachetada porque uno se aferra mucho como a ese dolor y uno se queda ahí como encajado, como en ese lugar de como de víctima o como de que me toca y uno se da rejos y latigazos porque yo creo que porque de cierta manera uno piensa que ese dolor es lo que lo une a uno como a esa humanidad y uno no quiere perder eso, pero es una opción, ¿no? Es una opción. El dolor es algo que es inevitable en la experiencia humana, pero el sufrimiento ya es algo que nosotros podemos elegir. Y no lo había visto de esa forma hasta ahora y quedé como, ¿cómo sabe Juli que yo necesitaba este mensaje hoy? ¿Por qué? Pero pues Yo feliz. no, yo no. La sincronicidad de la vida, igual estas sesiones quedan grabadas y en nuestro canal de YouTube siempre van a quedar y un poco este ejercicio es que precisamente pueda llegarle a otras personas que puedan estar también necesitando este tipo de mensaje. Ay, sí, me encantó, Juli. Muchísimas gracias, de verdad. No a ti, Nina, por la participación. Y Julie, ¿tú ibas a decir algo?
ya para cerrar. Pues quería, digamos, como lo que me quedó de esta sesión, un poco son las recomendaciones, lo que mencionabas de los ejercicios de meditar y no meditar en ese escenario, pues allá en un espacio súper eh, solitario, en silencio y alejado de todo, sino tal vez a veces haciendo otras actividades, uno entra eh, como en ese ejercicio, no sé, de hablar con uno mismo, de meditar y también de verlo, pues verlo como lo decía Nina, pues es normal que el dolor esté en nuestras vidas, en varias partes de nuestra vida, porque no será ni una, ni dos, ni tres, pero es lo que ella dice, uno finalmente define hasta dónde quiere mantener eso y volverlo sufrimiento. Y que también igual, como tú lo decías, ese sufrimiento o ese dolor, cuando tú ya lo repites o vuelve a pasar algo en tu vida, pues ya sabes cómo gestionarlo, pero también depende de. Entonces, no sé si te pasan situaciones ya de como relaciones amorosas, como lo hablaban acá, de temas económicos, bueno, ya como que sabes que en esas, o por esos aspectos entiendes y como que gestionas de una forma el sufrimiento o el dolor en este caso. Pero también puede ocurrir que en otras etapas o en otros aspectos de la vida no nos ha ocurrido y pues ahí también es fuerte, ¿no? Como, no sé, la pérdida de alguien, un tema de salud fuerte, algún tema laboral, no sé, irse fuera del país, qué sé yo. Entonces, pues eso también hace parte de esa experiencia, como de pronto tomar algunos aprendizajes de otros momentos que hemos tenido, así sea en otros aspectos de nuestra vida, para, para gestionar ese dolor, era lo que estaba pensando. Súper, gracias. Gracias, Yu, porque efectivamente así es. Dolor experimentamos en muchos momentos de la vida, en muchas áreas, y bueno, lo que sabemos es que de ahí es un mensajero que viene con un destino claro, es un cartero, por decirlo de alguna manera, que viene con un mensaje para nosotros, y en la medida en que también nosotros lo experimentemos, lo transitemos y podamos como desmenuzar esa experiencia en identificar esos mensajes que nos lleven a ser más compasivos con nosotros, con los demás, y a tener un nivel diferente de percepción de lo que somos y hacia dónde vamos. Pues muchas gracias a todos y todos por estar aquí presentes en este espacio. Todos los jueves, 7 p.m. Vamos a estar luego con nuestro quinto nivel. Esto cada vez se va poniendo mejor, entonces rico que puedan seguir participando. Bendiciones. Gracias, feliz noche.